Trabajo y producción. ¿Cómo vivió el día de hoy? Yo lo viví, es decir, respecto a la visita del Papa, la vengo viviendo con mucha intensidad. Creo que el mensaje no es solo a los jóvenes, es a todos, ¿no? Por lo menos a los que se sientan jóvenes de espíritu. Me parece que es un mensaje muy profundo, que profundiza el cambio de la Iglesia. Yo siempre digo, son papas peronistas, ¿no? Porque él se mamó en el peronismo. Es como un retroalimentarse, porque el peronismo tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, él se ve en eso y ahora él lo lleva desde la Iglesia esa realización, ¿no? Me parece importante que el compromiso con los humildes, las transformaciones sociales, porque vos fíjate que en el mundo hoy, fundamentalmente los factores de poder internacional aceptan que las sociedades discutan mayores derechos civiles, pero no aceptan que se discutan derechos sociales o económicos. Así que este discurso del Papa creo que entra mucho en eso, en las desigualdades y en la necesidad de mayor justicia social, y tiene una connotación muy profunda para la Argentina, ¿no? Y un mensaje muy profundo para la Argentina. Esto que Malimachi decía hacia adentro de la Iglesia, las cosas que hay que cambiar, también es hacia afuera, ¿no? Los que quieren cambiar los gobiernos o la sociedad. Y él conoce muy bien lo que es la Argentina, y yo creo que apunta a eso. Y referido a lo que decía Gabriela de las antinomias, creo que hoy no existe más la antinomia peronismo y antiperonismo. Nosotros que expresamos el buen peronismo, creo que el peronismo expresa una identidad de ideas y concretamente basadas en la justicia social, pero el buen peronismo, que tiene que ver con el discurso del Papa también, que expresa, es decir, el último mensaje de Perón, el de la unidad nacional, el de abrazo de Perón y Balbín. Yo creo que es todo lo que tiende, ¿no? Es decir, unámonos todos los argentinos en pos de una sociedad más justa, ¿no? Bueno, ahí es una lectura política de un mensaje del Papa que es religioso, que va a los católicos, pero que también tiene que ver con una transmisión de valores. Habla de la corrupción, pero es muy importante los valores en la Argentina claro, hoy. Claro. Recuperar los valores. Cuando digo hacer una lectura política, no lo digo en un mal sentido, me parece que es legítimo hacer una lectura política de lo que dice el Papa, que en definitiva es un líder. Es un líder. Tal cual, tal cual. Y creo que lo que nos falta a la Argentina es, fundamentalmente a la clase política, lo que faltan son los modelos, ¿no? Y yo creo que el Papa está apareciendo, es decir, más allá como Papa, más allá de lo religioso, como es argentino, también aparece como un modelo para el argentino, un modelo que no existe en muchos, digamos, gobernantes o jefes que esté en la política, que dé mensajes tan claros de coherencia, de sencillez, La lista de ustedes, ¿con quién se identifica en la provincia? La lista nuestra en la provincia es... ¿Cómo en la provincia? Claro, en la provincia de Buenos Aires. ¿Con quién se identifican? ¿Cómo con quién se...? No entiendo. Claro, ¿con quién se identifica esta lista de capital en relación a las propuestas que hay en provincia? Digo, la lista que te lleva como diputado senador a Piumato. El movimiento obrero en la provincia acompaña, está en la lista, el número no lo sé, pero la lista que encabeza de Narváez y Omar Plaín es el número 2, ¿no? Bueno, o sea, la identificación es con de Narváez. No, no es identificación, ahí hay un programa de acción, que el mismo programa que llevamos acá es en la provincia y se identifica con leyes claras, ¿no? Digamos, el tema de eliminar el impuesto al trabajo, eliminar la asignación, eliminar la discriminación de los hijos de los trabajadores que se da con las asignaciones familiares, combatir el trabajo precario y el trabajo esclavo en la Argentina. Hay una serie de cuestiones muy concretas que están en los 21 puntos en el programa de la CGT. Digamos. Yo le preguntaba recién a Gabriela Michetti qué es Massa para ella, para el PRO, para esa fuerza política y para el peronismo. ¿Qué es para el peronismo la figura de Massa? ¿Qué expresa, qué representa si le pudiéramos poner un...? No sabemos, porque él no tiene un pasado peronista, ¿no? Digamos, tiene un pasado más identificado con las nacientes del PRO, ¿no? Con la UCD. Después pasó por el kirchnerismo y realmente no sé cómo definirlo, porque él al principio no tenía definiciones, después viendo toda la ola que había contra el impuesto al trabajo, define que va a presentar un gran proyecto. Yo creo que es nadie duda que tiene una expectativa en la provincia, pero no está claro cuál es
cuál es el modelo de provincia o de país, son parlamentarias. Creo que él hoy está expresando en parte, o expresaba y también genera dudas sobre lo que creo que está más en juego en esta elección, ¿no? Que es la posición de la mayoría de los argentinos, decirle no a este modelo de autoritarismo, a este modelo que está culminando la etapa, y en un momento lo expresaba y después están las dudas de si es tan opositor o no es tan opositor al gobierno. Creo que ahí va, en eso va a radicar todo el trayecto de acá, no solo las PASO, porque él las pasa, sino de acá a octubre, ¿no? Bueno, vamos a ver, hoy se reunió el Consejo del Salario, se fijó un salario mínimo en 3.600 pesos a pagar en 2 veces. 3.600 va a ser desde el 2014, digamos. Sí, desde enero del 2014. Sí. O sea que hay un primer tramo donde se paga un aumento del 14,7, creo que es a partir de agosto. 3.300, sí. Que lleva 3.300 y 3.600. Escuchamos un tramo de lo que dijo la Presidenta en relación al impuesto a las ganancias y al mínimo no imponible. He tomado precisamente la deducción, la decisión de eliminar la deducción de ganancias para esta primera cuota del aguinaldo de los trabajadores. Bueno, ¿el decreto cuál es? El decreto es 1006, el decreto número 1006, que mañana va a aparecer publicado en el boletín oficial y que va a haber tiempo suficiente para que pueda liquidarse en todos los haberes de los trabajadores a cobrar este fin de mes, o sea, los primeros días de agosto. Lo cierto es que van a poder contar con esa deducción que se hizo en la primera cuota del salario como un agregado más en el salario a cobrar a fines de julio. Ahí está, ahí hay que restituir, porque Claro. el aguinaldo ya en principio se pagó. Yo creo que eso es producto de la lucha, ¿no? Hubo cuando se cobraron el aguinaldo, fue el paro de camioneros, hubo protesta de los petroleros en el sur, de Luz y Fuerza en Córdoba, digamos, en muchos lugares, es decir, hubo indignación general, pero hubo protestas muy claras, ¿no? Ya te decía antes que generaron el cambio de actitud o la definición de actitud de un candidato en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que esto, por un lado, es producto de la lucha y por otro lado también demuestra que el gobierno no está dispuesto a cambiar de fondo su política, porque realmente es como una aspirina para el cáncer, Bueno, ¿no? hay que decir con toda claridad, es que no se aplica el impuesto al porcentaje correspondiente al aguinaldo, al medio aguinaldo que se cobra a fines de junio, que ahora deberá ejecutarse una devolución de ese dinero que se retiró, claro, en concepto de impuesto a las ganancias. Pero no toca el mínimo no imponible. No toca el mínimo imponible, no toca las escalas ni las alícuotas de la cuarta categoría. Y vos fíjate, solamente con ver las caras y los aplausos nos generó una gran alegría. Bueno, pero ahí hay una reivindicación, ¿no?, que está pedida por todos los sectores en general. Bueno, incluso en el interior del oficialismo hay una demanda de algunos sectores. Es un desafío porque es una cosa injusta, es inconcebible que se pagar impuestos por el salario, digamos. Yo recuerdo, lo digo siempre, cuando lo instauró Perón en el 54, era porque en aquel momento los empresarios, y él lo explicó bien, los empresarios se anotaban como trabajadores para evadir el impuesto a la ganancia, se fijaban salarios extraordinarios y esquivaban al fisco, por eso se habla de altos ingresos. Pero él decía bien que no tenía que aplicarse al trabajo real, era un mecanismo para frenar la evasión, ¿no? Pero realmente la presión tributaria que hay sobre salarios que jamás pueden considerarse altos ingresos es absolutamente rechazada, no solo de trabajadores sindicalizados, sino de profesionales, del trabajo en su sentido más amplio expresado, ¿no? Ahora enfrentamos las PASO el 11 de agosto, después el 27 de octubre las elecciones. ¿Qué se pone en juego al decidir quiénes van a ser los legisladores? ¿El 2015?
los 2 años que vienen, la transformación? ¿Qué puede hacer un Parlamento con más presencia de fuerzas opositoras? Bueno, en primer término creo que se pone el comienzo del fin de una etapa, ¿no? Digamos, es cerrar el camino a algo que ha terminado dramático. Uno no, es decir, el descreimiento que hay en el manejo de las cifras, en todas las variables, ¿no? El tema de la corrupción, todo esto, el autoritarismo que está, toda esta cuestión revela, ¿no? Revela a los que nunca creyeron y revela a los que nos sentimos desilusionados porque en algún momento apostamos por esto, ¿no? Siempre dicen que el que puso más energía en algo, después el rechazo cuando se siente defraudado es mucho mayor. Y esto bueno, no eso lo dice Piumato porque acompañó a la CGT de manera muy vigorosa este gobierno hasta 2010 por lo menos. Pero preguntale a cualquier psicólogo, te lo dice que la reacción es así, porque el que puso mucho de sí pensando que el camino podía ser el de la dignidad y la justicia social, cuando se ve defraudado, cuando ve ley de RT, ley antiterrorista, todas las cosas, estas cosas que no se superan. Hay un punto de inflexión, ¿no? Debe haber una última, un momento que la gente de la CGT, Moyano y sus coroneles, que son los que van ahora en las listas, debe recordar especialmente como de ruptura. Y cuando cambió el gobierno, y después se dio cuenta muchas cosas que estaba de acuerdo, que eran mentiras totales. Yo te doy un ejemplo, cuando estuve en Córdoba, la fábrica de aviones, la nacionalización, todos estuvimos contentos, que la Argentina pudiera llegar a reparar primero y a fabricar aviones, y eso es una mentira, es una cuenta donde han metido gente para pagar salarios y realmente los trabajadores creo que no arreglaron ni un solo avión, terminaron de arreglar en Fadea. Y así podemos decir lo que se llama el famoso relato, ¿no? Más allá de las cosas concretas que afectaron. Yo te digo, en el 2010 discutíamos participación de los trabajadores en las ganancias y ahora estamos discutiendo el ajuste, pero no fue solamente de un grupo de dirigentes, creo que son millones de argentinos que se han sentido desilusionados y eso, como decías vos, se va a ver expresado en las urnas y eso creo que abre sobre el concierto un desafío grande que es recuperar el sentido del diálogo, pero el diálogo enfocado hacia solucionar los problemas de los argentinos y de los habitantes de este país. Yo siempre digo que un país tan rico como el nuestro, es insólito que no pueda la gente vivir con dignidad. Gracias. De nada, hasta la próxima.